Este fin de semana, pese a la alerta por el coronavirus, se reportaron más de 110,000 personas que acudieron al Vive Latino. Por este tema, le agradezco mucho que nos tome la llamada a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López. ¿Cómo estamos, secretaria? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Francisco. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, uno con cariño. Cuéntanos, ¿se puso en riesgo a alguien? ¿Tienen alguna preocupación al respecto de la celebración del Vive Latino? A partir de ayer ya se consideraron, a pesar de seguir en el escenario 1, que es casos asociados a importación o casi importados, francos, la mayoría, que para el corte de anoche fueron 21 casos para Ciudad de México, 81, 2 nacionales. Lo que anunció desde ayer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y acompañada de Secretaría de Salud, por supuesto, es el reforzamiento de las medidas básicas de prevención, la suspensión temporal de actividades no esenciales y la reprogramación, posposición de eventos de concentración masiva, y con un énfasis también muy importante en el cuidado de las personas adultas. ¿Qué empezamos a hacer nosotros ya desde hoy? La reprogramación está en eventos masivos. Hay un acuerdo ya con varias empresas donde estos eventos se posponen, se van a reagendar. Nos sumamos a la campaña, a la Jornada Nacional de Sana Distancia, que va del 23 al 19 de marzo, y la jefa de gobierno modifica, por ejemplo, la actividad en términos de asambleas vecinales, asambleas de seguridad ciudadana que se hacían y eran amplias, de una convocatoria amplia, y acudían adultos mayores. Esas se van a suspender temporalmente. También su audiencia va a tener mecanismos de consulta virtual. Se refuerza la sanitización en el transporte público, se fortalece Locatel con incorporación de médicos, más médicos, porque ya hay ahí médicos, pero para dar información al público. Nos intensificamos también todos los mensajes de cuidado a adultos mayores, y también, como ya señalaba, todas las actividades que concentran masivamente población en coordinación con alcaldías también se están posponiendo, se suspenden, y los eventos no esenciales como seminarios, encuentros, que pueden sin problema suspenderse y volver a reactivar más adelante. Oliva, yo no soy un experto en la materia, evidentemente, por eso te lo pregunto a ti. ¿Se puso en peligro a alguien? ¿Fue una irresponsabilidad o no llevar a cabo el Vive Latino? Hicimos todo lo necesario para poner los filtros, para en coordinación con la empresa poner el servicio médico, poner la sanitización intensiva. Ahora, todavía estamos en fase de circulación importada. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos todavía son pocos, son vinculados a importación, no estamos con circulación local. Esto se sabe no solo porque estamos identificando los casos sospechosos con la definición operacional de casos sospechosos, sino por el monitoreo que se tiene permanentemente en el sistema de vigilancia epidemiológica de influenza, donde se hacen pruebas aleatorias a las muestras que se tomaron de pacientes con cuadros graves, cuadros moderados de respiratorios, y no tipificaron para influenza de ninguna de las variantes. Entonces no hay circulación local, eso estamos todavía en ese momento de escenario 1. Por lo tanto, haber suspendido el Vive Latino en ese momento tampoco limitaba la propagación, porque no hay tal. Claro. Oliva, todavía. En el caso, por ejemplo, de los demás centros mercantiles de la Ciudad de México, restaurantes, cines, etcétera, que no tienen concentraciones tan grandes, ¿se va a limitar en algún momento la actividad? No sé si tú te acuerdas de lo que pasó en el 2009, cuando se ponían en los restaurantes las mesas mucho más separadas, había otras medidas de protección. Se está trabajando con el secretario de Turismo con mucha cercanía para alentar al refuerzo de estas medidas de sana distancia y de sanitización también intensiva. Ya se ha capacitado a distintos grupos. La Agencia de Protección Sanitaria, esa depende de Secretaría de Salud, también está intensificando la capacitación para que esto se vaya
produciendo paulatinamente. En este momento que no tenemos circulación local, sería muy costoso para la ciudad adelantar, por ejemplo, esa medida de cierre de restaurantes o de cierre de lugares donde no hay concentraciones muy grandes. Sería muy costoso, porque ustedes recuerden que en aquella época para la ciudad hay diversas estimaciones, pero se cerraron, todo se colapsó la ciudad, 10 días, prácticamente se paró toda la actividad, pero significaron más de 12,000 millones de pesos para el costo, y luego tardó en recuperarse esta actividad. Entonces lo que hacemos es una valoración en términos de salud pública, que es la primera decisión, principio precautorio, pero también en este momento, dado que seguimos en el escenario 1, estamos preparando en términos de capacitación y de sana distancia, pero no hay necesidad de cerrar. Esto es importante, tenemos que hacer siempre un balance entre derecho a la salud y también las condiciones sociales y económicas, la movilidad de la población y el enfoque que tiene el Gobierno de México, la Secretaría de Salud, que es un enfoque de mitigación en el caso general para contender con la epidemia, y también de, podríamos decir, de monitoreo a través de sitios Centinela en términos de vigilancia epidemiológica. Yo creo que no se ha entendido correctamente, pero sería muy útil que pudieran valorar que esa es la estrategia para contender con esta epidemia. O sea, de ninguna forma se está poniendo en peligro a la gente por no tomar la decisión de ya meternos todos a la casa. No, estamos siendo muy responsables. La jefa de gobierno encabeza el equipo y sesionamos. La sesión técnica permanente. Discutimos las medidas, como ya se ha señalado, no es la decisión de una persona, sino es en base a protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, y nos ceñimos también a la perspectiva técnica. Estamos muy coordinados con la Secretaría de Salud del Gobierno de México y se van tomando las decisiones valorando día a día el comportamiento de los casos, la expansión de los casos, y que seguimos en circulación de virus de casos importados. O sea, evidentemente esto podría cambiar en algún momento dependiendo de cómo se vaya comportando el virus. Claro que sí, y se está monitoreando. Se está monitoreando también en hospitales. Las neumonías severas se están monitoreando, porque ustedes saben que estamos todavía saliendo de la etapa de vigilancia intensiva. Todavía nos queda este mes y el que viene de influenza, que es estacional, que vamos vigilándola desde la semana 40, la semana epidemiológica 40, hasta la 20. Oliva, yo creo que sería bien importante que tú, la experta y además la responsable de la salud de la ciudad, nos pudieras explicar por qué es distinto el caso que se está viviendo en Italia al de México, porque eso es una de las cosas que más en redes sociales la gente está exigiendo. Sí, estamos primero en una fase distinta. Nosotros tenemos todavía solo casos importados o asociados a importación. Son todavía pocos casos, son 82 en el país, en el corte de anoche, y 21 casos en Ciudad de México. Y además tenemos una condición demográfica distinta. Ustedes saben que este nuevo coronavirus afecta mucho más a adultos mayores. En nuestro caso, la población adulta mayor, si bien es la proporción más importante de todo el país, está concentrada en Ciudad de México, estamos alrededor del 7-8% de población adulta mayor, mientras que en países europeos y en particular Italia, su porcentaje de población adulta mayor es más del 23%. Y esto es importante, pero además no solo es adulto mayor, sino es adulto mayor octogenarios, nonagenarios, incluso centenarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son adultos mayores con muchos más años. En el grupo de más de 80, la tasa de letalidad es entre el 12 y el 15%. Es decir, de cada 100 adultos mayores de 80 a 85 años que se enferman, tienen riesgo de morir 15. Claro, y si entonces es una situación distinta, por eso estamos viendo estos datos de severidad. Claro.
O sea, si nosotros hacemos y nos metemos todos a la casa, no va a cambiar radicalmente la situación. En este momento no. Y lo que podemos hacer, una medida que probablemente requeriríamos para el escenario 3, cuando haya circulación mayor, el escenario 2 transitando al escenario 3, cuando ya sea circulación local y se vaya expandiendo la propagación de este virus, probablemente en ese momento sí necesitemos, para cortar la transmisión, reducirla. No se corta del todo, pero claro, para reducirla, estar en nuestras casas. Claro. Y si lo hacemos desde ahora, lo que vamos a producir es un agotamiento social, porque pues aislarse en casa no es algo fácil. Se tienen que hacer muchos arreglos laborales, escolares ahora no, porque también las ya a partir del 20, Claro. no tengo ahorita la fecha, pero bueno, ya. Del 23 al 20, sí. Sí, del 23 al 19 es la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y la SEP ya suspende, justo también el 23 me parece, Sí. porque nada más esta semana se va a clase, se suspende la actividad de los escolares, bueno, claro, de todas las personas que están en escuela. Y además de Entonces, sí. Esto es importante. Si nosotros desde ahora decimos que la gente se vaya a sus casas y se repliegue, como está ocurriendo ahorita en Italia, en España, lo que hacemos es producir este agotamiento social cuando todavía no tenemos circulación local. Y agotamiento social y una crisis económica terrible. También, porque ahí, como señalaba, siempre hay que balancear principio precautorio de protección del derecho a la salud, reducción del riesgo, pero también valorar las condiciones económicas y sociales. O sea, puede ser muy crítico en términos de empleo, de dinámica económica para el país y para la ciudad. Claro. Por eso estamos monitoreando cotidianamente para que esto esté tomada las decisiones en el mejor momento. Por eso la Ciudad de México anticipa un poco esta semana ya por la concentración urbana y la dinámica de la ciudad. Claro. Porque es una metrópoli viva donde hay una circulación de millones de personas. Pues Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, te agradezco que con peras y con manzanas nos hayas explicado de qué se trata esto. Espero que la gente lo entienda, sea receptivo, no lo utilicen de forma política y ojalá que podamos todos. Esto no quiere decir que salgamos a la calle de una forma irresponsable, hay que seguir con todas las medidas de protección y de seguridad, todas. Claro que sí. Muy bien, pues Oliva, te agradezco. Yo les agradezco y un saludo a tu auditorio. Gracias, muy amable. Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México.